luquitas. Bueno, del otro lado del continente está nuestro queridísimo amigo Achito. ¿Qué onda? Qué linda música esta que está sonando también, ¿eh? Muy bueno, muy hermoso, bueno. Hermoso. La banda se llama Huasteca y el tema se llama Gilitla. Gilitla. ¿Les interesa saber un datito sobre Gilitla? Siempre, sí, claro, claro que sí. Bueno, como siempre, cuento un poco una historia a través de un viaje, así que Gilitla está en la Huasteca Potosina en México, pero este viaje comienza en otro lado. Comienza en 1907 en el Reino Unido. Nace el que se llamó finalmente o se conoció como el padre del surrealismo, Edward James, después nombrado Sir Edward James. Es hijo de madre muy millonaria de la socialité de la monarquía británica. Ella se llama Evelyn Forbes. Edward nace como el quinto hijo, el primer varón de Evelyn, con un magnate ferroviario de apellido James de los Estados Unidos. La familia de este señor durante el siglo XIX se había encargado de explotar la industria ferroviaria y de la minería en la creciente Estados Unidos. Así que imagínense el billete que manejaban. Sí, claro. Sí. Pero lo llamativo del nacimiento de Edward es que en 1907, cuando Evelyn Forbes lo da a luz, su padre, James, hacía varios años que estaba radicado en Estados Unidos cuidando de su imperio y con Evelyn no se veían. No estoy diciendo que sea el Espíritu Santo el padre, sino que a Evelyn se la conocía como la mejor amiga del rey Eduardo VII, que en su crew de socialité tenía muchos amigos, muchas amigas, hacía mucha vida social. Eduardo VII era un rey que le gustaba mucho la reunión. Se dice que, ¿cómo me dicen? Como estos consejos que damos, bueno, hay que reunirse, Eduardo la practicaba seguido. Tomaba unos mates. Con jengibre afrodisíaco. Abrazaba árboles, cocinaba, y alguna que otra cosa. Y parece que cuando Edward James nace en 1905, el rey fue una especie de padrino muy presente en la vida de él. En la prensa británica se aseguraba que Sir Edward James era un hijo bastardo, el príncipe bastardo de Eduardo VII. De hecho, él lleva el apellido del padre en los papeles, pero el nombre del rey, Eduardo. Cuando Sir Edward James tiene 5 años, el magnate en Estados Unidos muere y él hereda, como si hoy te dijera Tesla o hereda Amazon, una cosa así. Una locura. Su madre no estaba muy presente, sus hermanas ya eran adolescentes o jóvenes que tenían su vida muy independiente. Su madre no estaba presente, más bien se la pasaba metida en Buckingham. Y entonces Edward se cría en un castillo, y acá vamos a empezar a ver si Luqui nos acompaña con el video número 1, un poco de la vida de él en imágenes para que vayan siguiendo. Él se cría en un castillo muy grande, muy ostentoso, muy opulento, pero rodeado de niñeras, tutores y otros empleados. Su madre, que no estaba presente, y su padre, que había fallecido, no forman parte de su crianza. Sir Edward comienza a estudiar con los mejores tutores y en las mejores instituciones de Europa, comienza a inclinarse por la poesía. Creo que en imágenes estamos viendo un poquito de la familia de él. El bigotudo es el padre en Estados Unidos y el de barba es el rey, que se supone que es el padre de él, ¿no es cierto?
Bueno, cuando él llega a la adolescencia, empieza a interesarse por la poesía y como en su infancia se había criado muy solo, él había desarrollado mucho la imaginación y empieza a escribir poesía del tipo surrealista. Se empieza a vincular con el mundo del arte, de hecho compra una editorial londinense muy importante con 14 años de edad y empieza a publicar no solo su obra, sino la obra de otros artistas de la época. Se empieza a vincular con el mundo del arte y llega a conocer y a financiar de alguna manera a los emergentes Salvador Dalí, no sé si les suena, Sí, claro. Magritte, Pablo Picasso, el fotógrafo Man Ray, la artista plástica Leonor Carrington. Bueno, el surrealismo no era muy valorado en la época, estamos hablando de entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y él que siempre añoró con tener amigos, con tener gente que lo quiera y demás, era extremadamente generoso de la posición que él se encontraba, le daba abundante suma de dinero a estos artistas, compraba obras, seguía bancando la editorial londinense que seguía publicando obras de artistas surrealistas de la época, y en este mundo del arte y nuevos vínculos llega a conocer a Loli Losh, que era una bailarina húngara, algunos años más grande que él, que hacía un ballet muy experimental, hacía un ballet surrealista desde la perspectiva de Sir Edward James, y Sir Edward James se enamora de Lily Losh, comienza a financiar sus presentaciones, la compañía de ballet en la que participaba, la invita a su castillo a conocer cómo era su realidad. Poco a poco se van enamorando y finalmente se casan. Fueron unos años de mucha alegría para Sir Edward James. Ellos vivían en Inglaterra. ¿En Inglaterra o en Estados Unidos? No, él tiene su vida en Inglaterra. Si bien su padre había construido un imperio en Estados Unidos, él era un magnate excéntrico que vivía en un castillo gigante, sí, hace un rato en West Dean House, un castillo que hasta es famoso, ¿no? Perdón, esta chica que estamos viendo es la bailarina que hace unos movimientos con las manos. Sí. Ok. Sí, exactamente. Estamos viendo a su esposa, que en ese momento hacía un ballet que lo mismo, no era valorado por los clásicos, pero Sir Edward James tenía una debilidad por todo lo que sea surrealista, entonces fue él que le dio financiamiento y demás. Él era fanático de las flores, sobre todo de las orquídeas, y viajaron con ella por varios lugares del mundo. Podemos ver imágenes en Hawái, tratando de descubrir flores que él no conocía. Era un coleccionista también de aves, de animales. En la prensa lo llamaban el Noé moderno también, porque le gustaba tener bichos en sus propiedades. Pero bueno, no todo fue alegría para Sir Edward James. En un momento él había hecho un arreglo con su esposa. A su esposa le gustaba tener amantes en el mundo del ballet. Había bastante quilombo y a ella le gustaba vivir su sexualidad libremente, lo cual él había aceptado con la única condición de que ella también acepte su bisexualidad y su exploración sexual. Entonces tenían un trato justo. Un trato justo, negro, como bien decís, se llevaban bien y todo, pero de repente ella lo lleva ante la justicia, lo denuncia por homosexualidad y le pide el divorcio. Y no solo le pide el divorcio, sino que le pide una suma de guita. La mitad de Tesla. Absurda. Ahora ponela. Sí. Tesla. Ahora me quedo con la mitad. Si en la época era la industria ferroviaria, que es como hoy tener a Tesla, le pidió la mitad exactamente. Claro, todas las locomotoras. Y sí.
A Edward le alcanzaba para pagar abogados, contadores y hasta jueces, tal vez, digo. La justicia determinó que el divorcio se podía hacer efectivo, pero que Edward, durante el tiempo que estuvo con ella, no solo no incrementó su fortuna, sino que había despilfarrado una fortuna en el camino. Así que la justicia le dijo: si querés andar, andá yendo. Si querés ir, ¿no? Andá yendo, pero no te llevas nada. De todas maneras, Edward, con el corazón partido, decide comprar la compañía de ballet de París, que es una compañía que hoy en día sigue facturando millones, es reconocida a nivel mundial, y se la regala a ella para que sea la directora, la estrella y la dueña también. Así que... no tenía problema de no tenía problema de guita. No. ¿Qué te regaló? Una compañía un regalito le hizo. Sí. Una locura. Bueno. Si bien ellos no vuelven a tener una relación de amor y la prensa se encarga de divulgar esto como si yo te dijera la historia de Wanda, la China y la mar en coche, en ese momento se hace muy famoso el caso. A ella la critica mucho por botinera. Y algo que tuvo el ser humano creo que fue, perdón Nacho, fuimos chusma toda la historia, el ser humano siempre nos encanta el chusmerío vende, siempre. Hace más de 100 años el chusmerío garpaba. Mirá, 8 días el divorcio, dice el diario. Claro, muy promocionado. La prensa habla del divorcio, él se encarga de recuperar un poco la imagen de ella, diciendo que bueno, que perdonémosla, que no le demos más manija. Que no fue tan así. Pero él, entra en una profunda depresión. Los amigos del surrealista que había financiado, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Magritte y demás, tenían su vida, a él lo veían como un sapo de otro pozo, y él se refugia en su castillo, rodeado de obras de arte, rodeado de esculturas surrealistas, en un museo que es su casa, pero en total soledad, sin amigos, sin vínculos familiares, sin un vínculo amoroso, sexoafectivo, en total soledad. Se dedica a escribir y a soñar cuándo vendrá una vida mejor. Si bien siempre estuvo vinculado con el mundo de la realeza y de los ricachones de Gran Bretaña, sentía que no tenía amigos. Se dedica un poco a transformar su casa, le hace unos apliques al castillo medio surrealistas, y se va poniendo mayor en soledad. Pero bueno, un día Sir Edward James tuvo una revelación. Estando en su casa, rodeado de estas obras de arte, empieza a tener una visión, ¿no? Él empieza a ver que está en las ruinas de un castillo, rodeado de naturaleza. Estas ruinas son absorbidas por lianas, ramas, árboles, abundantes aves, mariposas, animales exóticos, cascadas, piletas naturales. Se imaginan un lugar que se podría llamar el Edén. Okay. Vemos imágenes de la casa, imagínense, para poder delirar toda esta realidad. Locura. Tenía que estar en contexto. Podemos ver la casa de él, obras icónicas que en realidad fueron hechas por los artistas surrealistas, pero para él, para su casa, encargos, ¿no es cierto? Y tiene esta visión surrealista, y medio que a modo de salir de este pozo, él decide comenzar una segunda etapa en su vida. ¿A qué edad esto, Acho? Él dice, yo te voy a decir, tiene más o menos 40 años. Cuando dice cambio. Europa acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial. Él está Solari y dice, yo de acá me voy, acá está todo mal, me voy a América a buscar flores, mariposas, árboles,
plantas, lianas, y recorre durante un tiempo algunas selvas como la amazónica en Brasil y Perú, va a Colombia, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, el sur de México, hasta que de repente pasa por la Huasteca Potosina. ¿Tienen a la Huasteca Potosina en el radar? ¿Saben dónde es? Desarrolle. No. Bueno, la Huasteca Potosina está al noreste de México, del lado del Caribe, digamos. Es una cordillera que está a más de 2.000 metros de altura y que tiene en esta cordillera una selva que fue habitada por los olmecas hace 3.000 años, por los aztecas hace 1.500 años, por los huastecos, hace 500 años, y finalmente llegan los monjes agustinos a desarrollar las plantas de café en este lugar, crean un monasterio desde el comienzo del 1500, es un lugar medio sagrado. Si pueden ver las imágenes, es un paraíso de cascadas, de selva. Y no solo conoce este lugar, sino que conoce a Plutarco, un descendiente de originarios de Sinaloa, que le muestra este paraíso, pero no solo le presenta este paraíso donde él buscaba orquídeas y animales salvajes, sino que le abre la puerta de su casa, de su familia, de su amistad. Y a Edward le llama mucho la atención que a Plutarco no le interesa la guita. Él le quiere dar y Plutarco le dice, estamos bien, no hace falta. Claro. Entonces, la primera vez en su vida que le pasa. Edward queda de cara. Claro. ¿Cómo decís, señor X? Que es la primera vez en su vida que alguien no se quiere vincular con él por la plata. Como que ni sabe Plutarco de la realeza, del imperio ferroviario y minero, no sabe de todo esto, no entiende la dimensión de la guita que tiene este tipo y tampoco le interesa. Plutarco está bien, vive en el paraíso, tiene seres queridos, come unos tacos increíbles todos los días, no le falta nada. Y tampoco le interesa. Plutarco está bien, vive en el paraíso, tiene seres queridos, come unos tacos increíbles todos los días, no le falta nada. Así que Edward le dice, Plutarco, me tenés que ayudar a construir una visión que yo tuve. Y crean el diseño de las ruinas de un castillo absorbido por la naturaleza. Para esto era una obra magnífica en Gilitla. Necesitaban hacer cofres para meter el concreto y el hierro y empezar a crear, y descubren, Plutarco le dice que en el Día de Muertos todos los hombres de este pueblo construyen máscaras artesanalmente de madera, tallan en madera unas máscaras muy surrealistas, que a Edward James lo vuelve loco porque dice, yo pensé que era la vanguardia del surrealismo en Europa y estos hace cientos de años que hacen esta ceremonia el Día de Muertos con estas máscaras totalmente surrealistas, y estos artesanos son contratados por Plutarco y Edward para crear unos cofres en donde verter el concreto y crear esculturas surrealistas. Edward le paga a los jornaleros 10 y hasta 20 veces lo que ellos estaban acostumbrados a cobrar por varios años de trabajo, y crean en Gilitla un jardín escultórico donde Edward mambea con el surrealismo, con la naturaleza, tiene una colección botánica de orquídeas y plantas exóticas de todo el mundo, una colección de animales, de aves, y de paso, todos estos jornaleros, todos los hombres del pueblo que primero conocieron este tipo de arquitectura y esta posibilidad de creatividad, y segundo, que eran muy hábiles, y tercero, que tenían mucha guita porque Edward les pagaba muy bien, empezaron a construir sus propias casas, la plaza del pueblo, etcétera, con una orientación surrealista muy interesante. Claro, una estética entonces, surrealista. Qué loco. Claro, no solo él compra una hacienda cafetera de varias hectáreas y la transforma en un parque surrealista, sino que el pueblo en donde vive la gente también empieza a agarrar esta estética. Claro.
¿Se imaginan Qué locura. el mambo que es ese pueblito? Sí, me imagino. Qué locura, las imágenes son increíbles. De paso, Edward trae amigos, trae artistas, claro. Hacen performance, proyecciones, usan estas estructuras para proyectar, que de hecho hasta hoy en día todavía pasa, se hacen allá fiestas, festivales, proyecciones, festival de cine, varias cosas acontecen en este parque. Y bueno, no sé si están viendo las imágenes. Sí, increíble. Es un lugar que es una locura. Una locura, es un lugar loco, boludo, muy loco. Mira lo que es eso. Es muy loco. Y en general el público que vivió todas estas presentaciones, performances, proyecciones y sobre todo pasear por esos lugares, ¿no? Fueron los habitantes de Xilitla, muy poquitas personas, un pueblo muy chiquitito que durante muchos años vivió en este espacio y vive, ¿no? En este espacio surrealista. Sir Edward divide su vida entre Escocia y Xilitla, por momentos vuelve, tiene compromisos, a veces de negocios, a veces de sociales, etc. Y cuando tiene un tiempo, que en general tenía bastante, se va para Xilitla con su familia, que lo adopta a él, la familia de Plutarco. Él es el tío Edward en Xilitla y vive hasta 1984, donde además de fallecer, Plutarco se entera que todo era de él. Todo el tiempo Plutarco había sido el dueño de todo esto. Edward no había puesto absolutamente nada a su nombre. El parque, la hacienda surrealista, queda en manos de la familia de Plutarco. Y al principio, bueno, es un lugar que ellos van cuidando, pero imagínense que son varias hectáreas en este lugar. Y la familia de Plutarco poco a poco va abandonando el espacio y la visión de Edward se convierte cada vez en realidad, ¿no es cierto? Cada vez más en realidad. La selva se va mezclando. Y los animales exóticos que él tenía se van mezclando con este lugar y de a poco se empieza la selva a comer las ruinas del castillo. Claro. Muy bueno. Evidentemente fue feliz en esta última etapa, inclusive hasta en las filmaciones, se lo ve con otro gesto al amigo Edward. Se lo ve sonriente. Hay un dato que cuentan que es muy llamativo, que él venía medio depre, mismo que había tratado de salir del pozo y se había ido en busca de algo que todavía no sabía qué era. Él estaba medio para atrás y en un momento, cagado de calor en esta selva, decide meterse en una de las pozas, en una de estas piletas naturales que las cascadas crean, y sale y el agua es muy fría. Afuera está muy caliente, pero el agua es bastante helada. Pensá que son nacientes a más de 2000 metros de altura, el agua sale fresquita. Y él con frío sale, se pone al sol a secarse y él relata en su diario de viaje que más de 100 mariposas se posan sobre su cuerpo a beber el agua de las gotitas que él tenía sobre la piel. Y de repente hubo una cura, una transformación. Él pasó de estar triste, amargo y deprimido, pensando que toda la guita del mundo no le daban un poco de amor. Y de repente sintió que ahora venía la buena, ¿no? Claro. Estas mariposas lo hicieron sentir que estaba curado, que ahora venía lo bueno. Posteriormente conoce a Plutarco y más allá de haber conocido un paraíso de cascadas, mariposas, orquídeas y aves exóticas, yo creo que lo que Edward encuentra en este viaje es amor. Ajá, claro. Que la guita no le estaba dando. Claro, exacto. Y una familia, bueno, muy buena. Una contención, una familia, sí. Y tacos. ¿Y vos anduviste por ahí? Taquitos, claro, unos frijolitos. Claro. En medio de la naturaleza, no hay castillo que lo pueda igualar, ¿eh? Acho, vos anduviste por Entonces, ahí. él prefería vivir en un castillo en ruinas, pero rodeado de seres queridos, que en un castillo perfecto y solo, ¿no? Ahí te vemos, Achito, en una foto.
podemos ver una foto de un visitante. Muy bien. Sí. Estabas disfrazado de jaguar. Sí, porque era surrealista la movida. Está Había bien. que ir con lo que uno tenía a mano, lo más arriba posible, ¿no? Este lugar durante 20 años queda abandonado y los hijos de Plutarco, luego de que Plutarco también se va de gira con Edward, deciden crear una fundación, crear un museo con todos los cofres de madera, empiezan a restaurar algunas estructuras que estaban muy débiles y abren un parque que es como el Disney del surrealismo. Cuando yo fui, no iba nadie, solamente estudiantes de Bellas Artes, gente que conocía la historia, gente que se especializaba en arte surrealista, pero en el 2009 estaba el parque recién abierto, tenía un año de ser abierto al público, entonces era algo medio de nicho. Yo fui con un amigo, Gian Cassini, que es director de cine, que está en el palo y sabía de este lugar, pero en general no era un lugar muy visitado. Hoy en día sí ya es una especie de tema Iken más moderno. ¿Cómo se llega, Acho? ¿no? ¿De DF cómo llegas ahí? ¿Cómo se llega? Sí. Y desde Ciudad de México tendrías que manejar unas 8 o 9 horas. Okay. ¿Y qué ciudad grande tienes cerca? San Luis Potosí es la capital del estado. Bien. Es un lugar lindo, los pueblos mexicanos son muy lindos, una arquitectura muy bajita, muy tranquila, muy humilde, y al mismo tiempo unas catedrales y unas iglesias. O sea, la católica se estaba llevando una fortuna de todos estos lugares, había mucha minería, plata sobre todo en estas montañas, entonces las iglesias son majestuosas, el pueblo es muy humilde y la calidez humana es infinita. San Luis Potosí es una ciudad que está relativamente cerca, a casi 2 horas. Y después, bueno, en el mismo estado está Real de 14, que es un lugar en donde hay turismo de peyote. Okay. Se va al desierto, se consigue el cactus alucinógeno. Entonces, es un estado que está vinculado al surrealismo desde la tierra hasta la escultura. El que está flasheando es Carlao, que dice, qué lugar louco, Hacho. Increíble. Vamos, Carlones, bórala. Increíble. Bueno, y también saludos a Francisco Gaspar. Es un lugar muy lindo que recomiendo visitar y la historia de Edward me parece que vale la pena contarla un poco para seguir con la línea esta de qué importante es tener amigos, ¿no? Che, Hacho, ¿hay algo para ver en YouTube? ¿Se puede seguir con esto? ¿Hay algún lugar donde encontrar algo más de la historia? ¿Algún documental? ¿Hay peli basada en la vida de él? ¿Algún documental? ¿Hay algo? Sí, YouTube tiene un documental que se llama La increíble vida de Sir Edward James, y como el eslogan es el padre del surrealismo, un documental de 50 minutos que de hecho no solo me ayudó a armar los videos para mostrarle imágenes, sino que le afané la mitad de las cosas. La fuente, es la fuente. Es la fuente. Sí, sí, se dice así, ¿no, negro? Yo estoy aprendiendo. La fuente fue un poco este documental. Yo conocía la historia, obviamente, cuando visité allá, le di un poco de atención a este lugar, y ahora, bueno, me fui a buscar un poco más de fuentes para investigar y no volasearlos tanto. Bueno, muy bueno, Hacho. Está muy bien, está muy bien. Muy bueno, muy bueno. Hermoso, Hacho. Buenísimo. Che, Francisco Gaspar, bueno, Mesa, y después, obviamente que recomiendo darle una mirada a todo lo que fue el movimiento surrealista, ¿no? Claro, ver la fotografía de Man Ray, ver un poquito de Luis Buñuel. Sí. Buñuel, exactamente, es muy interesante. De hecho, negro, cuando nos trajiste la recomendación lisérgica de El Dorado en la República de Weimar, habías mostrado algo medio surrealista, ¿no es cierto? Sí, claro, es el mismo periodo, digamos, histórico. Y bueno, desde ya les recomiendo vean todo Buñuel. Todo Buñuel. Un perro andaluz es un manifiesto surrealista, un cortometraje, una cosa impresionante. Y lo pueden ver en YouTube, Un perro andaluz. Muy bien.
Bien, bien. Y bueno, y después les quería recomendar esta banda que está sonando, que como decíamos al principio se llama Huasteca, sí. Que es obviamente oriunda de la Huasteca Potosina. La única diferencia con el nombre de la Huasteca Potosina es que Huasteca se escribe con doble Z como jazz, entonces es Huasteca. Muy bien. Y como les decía, el tema se llama Xilitla, inspirado en este lugar, ¿no? Sí, Achito, y trajiste una para irte. Exactamente. El tema de salida es de la banda Size, que hicieron a finales de la década del 70 una música para la época bastante experimental, medio post-punk. No sé por qué, me hizo acordar un poco a Los Brujos, la banda de los 90 argentina, Los Brujos. Señor, claro, sí. Tiene algo de este Size en la estética, en el sonido, y un poco también en las letras, que son bastante surrealistas. El tema que les traje es algo surrealista, se llama Castillos en el Cielo, y habla de un príncipe como Sir Edward James. Ahí vamos. Gracias, Achito.